Bienvenidos sean a este nuevo video tutorial de electroneumática. En esta ocasión la práctica tratará de activar un cilindro de doble efecto por medio de una electroválvula y la función de esta práctica es que tenga seguridad al accionamiento de este cilindro. Aquí el diagrama y a continuación se les presentará el diagrama en FluidSim. Bueno, pues bienvenidos a este video tutorial de electroneumática. En esta ocasión les presentaré una práctica de activación de un cilindro de doble efecto por medio de una botonera de electrónica con retardo de timers a la conexión y a la desconexión. Esta práctica funcionará de modo que al dar un botonazo se activa el pilotaje eléctrico de una válvula de 4 vías 2 posiciones. El pistón saldrá y se mantendrá con el vástago a su final de carrera por 6 segundos. Al terminar este tiempo, el cilindro retrocederá y se mantendrá bloqueado, por así decirlo, durante 5 segundos para que nadie pueda activarlo. Esta sería una función de seguridad. Bueno, dicho el funcionamiento de esta práctica, los componentes serán una fuente de aire, una unidad de servicio, una electroválvula de 4 vías 2 posiciones, dos válvulas estranguladoras, el cilindro de doble efecto, una regla para tanto el inicio como el final de carrera, una fuente de corriente directa de 24 volts, contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, botones pulsadores, relevadores, válvulas solenoides, timer a la conexión, timer a la desconexión. Bueno, dicho los componentes, pasamos a la conexión y definición de la electroválvula. Damos la alimentación de la electroválvula, cancelamos esta conexión, no la vamos a utilizar. Definimos el pilotaje eléctrico, por eso es una electroválvula. Tenemos y procedemos a conectar la salida y entrada del pistón. La salida que se activará por la solenoide número 1 la definimos aquí, le damos la marca solenoide 1. Aquí ya está definida la solenoide número 2. Solenoide 1 a la entrada a la activación para que el cilindro salga y solenoide 2 para que el cilindro se retraiga. Bueno, una vez terminadas las conexiones, pasamos a las conexiones eléctricas. Alimentamos el contacto normalmente cerrado que se utilizará para el bloqueo del sistema, para que no se pueda volver a activar durante 5 segundos. Alimentamos otro contacto normalmente cerrado, ahorita explicaré para qué lo vamos a utilizar, y damos la alimentación negativa de la bobina. Activamos un enclave de esta bobina y pasamos a definir la bobina 1 o el relevador 1 como B1. Bueno, teniendo el enclave de la bobina 1, desde esta tenemos definida la primera línea de este diagrama eléctrico. Con esta bobina 1 activaremos esta solenoide, que será la que activará la salida del pistón, S1. Acomodamos la línea de alimentación y definimos el contactor de esta bobina como la B1 para que active a la solenoide 1. Le damos la marca S1. Bueno, ya tenemos la activación de del cilindro. Ahora activaremos el timer de final de carrera. Esto lo haremos mediante un limit switch, que en este caso será la regla de final de carrera. Yo le daré la M y inicios en 100 milímetros y final 100 milímetros. Una vez teniendo la marca de final de carrera, que será la que activará
al timer 1. Bueno, tenemos el contactor de la marca M, ya tenemos definida, y alimentamos el timer 1. Bueno, ya que tenemos alimentado el timer, aquí marca M, tiene que coincidir con la marca que le dimos en la regla. Ya activado el timer de cuando llegue el cilindro a final de carrera y cuente 6 segundos, vamos a activar el retroceso. Acomodamos las conexiones eléctricas, le damos la marca del timer 1 que le daremos a este timer. Tenemos definido el tiempo que durará funcionando, que durará para que se active su conexión, y tenemos ya el timer. Y este timer tenemos que mandar un contacto cerrado a la bobina B1 para que esta válvula cambie de estado y se desactive para que entre el estado número 2. Damos la marca del timer 1, un contacto normalmente cerrado del timer 1 para que se desactive la bobina 1. Bueno, una vez que el cilindro vuelva a su posición inicial, activará otro limit switch para que active una segunda marca. Vamos a dar en 1 para que sea al inicio de la carrera del pistón. Damos la alimentación a este contacto que activará el inicio de carrera. Está la marca F, y activará el timer de bloqueo. Este timer de bloqueo será este contactor que le pusimos al principio para que no se pueda activar este circuito de nuevo hasta que pasen 5 segundos. Definimos la marca de este timer 2, lo vamos a poner, y se pasaba a activar la solenoide número 2, que será la del retroceso del pistón. Una vez teniendo ambas conexiones activadas, le damos la marca a este timer, a este contactor, para que no se pueda activar el circuito durante 5 segundos de nuevo. Bueno, teniendo listas las conexiones eléctricas y neumáticas, procedemos a ver cómo funcionará este circuito. Al presionar el botón pulsador, el cilindro saldrá, activará un timer mediante un limit switch. Al pasar 6 segundos, el timer volverá y activará un segundo timer, que no podremos activar el circuito durante 5 segundos. Se repite la acción, sale el timer, activa un limit switch, pasan 6 segundos y se activa el retroceso. No se puede activar de nuevo el proceso hasta que pasen los 5 segundos. Bueno, ya tenemos esta práctica en el software. Pasaremos a ver las conexiones en el tablero de Festo para ver los componentes físicos de esta práctica. Bueno, pues continuando con la conexión ya en el tablero de la práctica que se hizo previamente en FluidSim, será la práctica de que el cilindro de doble efecto, ya lo tenemos aquí, al darle un botonazo avanzará. Al llegar a su final de carrera, activará un limit switch, que activará una bobina de un timer y durará 6 segundos en el final de carrera, y al contar 6 segundos el cilindro retrocederá. Y cuando el cilindro vuelva a su inicio, activará otra bobina, que será la función de seguridad de que no se podrá activar de nuevo el cilindro durante 5 segundos. Ya al pasar 5 segundos, si aplastamos la botonera, el cilindro hará su función de nuevo. En esta práctica los componentes que se usan son un cilindro de doble efecto, 2 válvulas estranguladoras antirretorno a la entrada del cilindro,
una válvula de 4 vías, 2 posiciones, la alimentación, la unidad de servicio, un limit switch, un tablero de conexiones con función de botonera, un tablero de bobinas, un tablero de timer normalmente abierto y normalmente cerrado, o con retardo a la conexión y con retardo a la desconexión. Bueno, dicho los componentes de esta práctica, la conexión será de la fuente, sacamos la alimentación positiva, alimentamos el lado positivo del tablero, del lado positivo alimentamos la botonera y del contacto de la botonera alimentamos la bobina, se le da alimentación negativa a la bobina y de un contacto de esa bobina activamos un pilotaje eléctrico de la válvula de 4 vías de posiciones y de la salida, que sería el número 4 a la entrada del pistón. Le damos la alimentación del lado negativo o a la válvula, se realiza un puente, ahí se ve, y la conexión al negativo. Bueno, dicho esto, cuando el cilindro retrae, avanza, llega el limit switch, se activa el limit switch, activa un timer a la conexión, dura 6 segundos a su final de carrera el timer, aquí está, dura 6 segundos, y cuando cuenta los 6 segundos se activa un contacto del timer para activar su retroceso, activa el pilotaje de retroceso del pilotaje eléctrico y se activa el retroceso del pistón. Cuando el pistón se retrae, activa un timer con retardo a la conexión, damos un puente al botón de este timer, de un contacto cerrado al botón y de la salida del contacto a la otra parte del botón. Después de contar los 5 segundos, será un tipo bloqueo para que no se pueda activar de nuevo el cilindro. Pasados los 5 segundos, se podrá activar el cilindro de nuevo. Dicho la función, damos el botonazo para que el timer salga, que el cilindro salga. Se activa la bobina del timer, cuenta 6 segundos y el timer se retrae. Cuando se retrae, tendrán que pasar 5 segundos para que se pueda volver a dar el botonazo de salida. Aquí lo vemos, no se puede, está bloqueado. Al contar los 5 segundos, se podrá dar el botonazo para que vuelva al nuevo ciclo. Cuando tenemos ya las conexiones, ya se vuelve fácil la activación de este cilindro, ¿no? Esta sería la práctica ya en sí, en el tablero, previamente conectada en Gesto Fluid Sim. Gracias por su atención, espero les sirva.